Historia nocturna. La historia que voy a referirles no es una historia común, quizás eso lo convierte en un relato poco creíble. Sin embargo, hay cosas en este mundo que uno no termina de entender por más que lo intente. De niño siempre tuve, por decirlo de alguna forma, el don para llegar a las personas y ganarme su aprecio. Todo eso cambió cuando perdí a mi mejor amigo. Un suceso que a día de hoy recuerdo como uno de los más dolorosos de mi vida. Como todo niño de algún pueblo caribe tenía un compinche, ese tipo de amistad del cual tu familia no gustaba porque era supuestamente una mala influencia para ti. La mayoría de estos comentarios los recibía de parte de mi abuela, la mujer que me crió y quizá una de las personas más severas y conservadoras que he conocido. En parte la entendía, pues ella había tenido una juventud llena de privilegios muy distinta a la mía. Ella vio su niñez acompañada de un padre de influencias en el escenario político y una madre consagrada como maestra reconocida, de lo cual casi todo fue quedando en el olvido después de la sucesión de tragedias que asolaron al pueblo y a la familia. Y parte de esta historia era la que mi abuela utilizaba como justificación para decirme que no debía tener amigos que no fuesen de nuestra misma importancia, que todo aquel que perteneciera a una familia corriente sin ningún apellido relevante podría ser una mala influencia para mí, pues yo tenía la responsabilidad de recuperar el honor de la familia. Yo por mi parte, el único afán que tenía era cuadrarme con la hija de Paco, el dueño de la panadería, comer mango con sal después de clase y volarme con Uriel para las pozas que estaban detrás del acueducto, en donde nos tirábamos desde una llanta que teníamos amarrada en una bonga. Uriel era mi mejor amigo. Él no era del pueblo, su familia era de una zona de Arauca. Habían llegado al Carmen cuando todavía había las tabacaleras y después terminaron trasladándose para el pueblo donde yo vivía, en donde el papá había comprado una parcela pequeña en la que vivía Uriel con la abuela, pues el papá, dedicado entonces a manejar un camión, lo iba a visitar de vez en cuando. Tiempo después, Uriel supo que en realidad su papá se había casado con una señora en Plato en donde vivía con otra familia. Desde ahí no lo volvió a ver. Su abuela y la mía no se gustaban, pero la cosa distaba más allá de las pretensiones de clase de mi abuela, pues la señora Calipsa practicaba, según rumores, el ocultismo y mi abuela, la más católica de las católicas de los Montes de María, no concebía de ninguna manera ni siquiera la presencia de esa señora en el pueblo. Llegó al punto de mandar cartas a las comandancias de la policía en varios pueblos cercanos, advirtiendo la presencia de una bruja en esa zona. Solo que los funcionarios acostumbrados a las exigencias de doña Eladia, mi abuela, apenas veían el sello de cera de nuestra familia impreso en el doblez de los sobres amarillos, simplemente archivaban cualquier correspondencia. Entonces le declaró la guerra a mi amistad con Uriel. Se iba todos los días a mediodía para la entrada del colegio a esperar que saliera, y donde me viera con él me castigaba varios días. Hablaba con los profesores para que me sentaran lejos de ese muchacho. Me llevaba a tardes de oración donde una amiga suya me encomendaba con el cura para que me tuviera en cuenta para cualquier voluntariado en la iglesia y cualquier otra cosa que se le ocurriera para mantenerme ocupado. Mi abuela tenía razón y no la tenía, pues la abuela de Uriel no era una persona que generara agrado ni confianza. Era una señora de temperamento explosivo y podría decirlo también una mala persona. Pero en eso no tenía en culpa su nieto, quien siempre me pareció un tipo noble y respetuoso. Muy a pesar de los castigos crueles a los que lo sometía la señora Calipsa. Eso lo comprobé una tarde que fui a buscarlo y la abuela, apenas me vio en la entrada, salió desde el patio con un palo de escoba en la mano y me lo tiró con toda violencia e intención de partirme la cabeza. Donde no me quito, quizá hubiese crecido con algún problema cerebral. Después de eso, cerró la puerta de un estrellón y le puso tranca a todas las ventanas. Yo me quedé un rato del otro lado de la calle para ver si Uriel se volaba, pero luego de una hora se me dio por asomarme por el patio porque él nada que salía. Ahí vi dónde estaba el pobre, amarrado a una silla, con una olla enorme llena de agua sobre sus piernas y debajo un papel como de 1 metro de ancho con la imagen de una mujer que sostenía una serpiente en su mano izquierda. Uriel me hizo seña de que la abuela se estaba bañando, así que me volé la cerca, agarré un pedazo de machete que estaba ahí en el lavadero y comencé a desatarlo. Pero justo cuando estaba terminando de cortar la pita que le amarraba a los tobillos, salió esa señora con los ojos ardiendo en rabia del baño. Me asustó tanto la expresión de su rostro que en lugar de saltarme nuevamente la cerca me metí corriendo a la casa. Nunca había entrado ahí y nunca me había arrepentido tanto de conocer un lugar.
Lo primero que advertí fue un olor avinagrado intenso que al respirarlo me dio un ardor insoportable en el pecho y se me irritó la vista. Fue al instante. Pero lo más aterrador fue cuando, al querer encontrar una forma de salir, abrí una puerta y me encerré en una habitación en donde me encontré de frente con una figura espeluznante que medía cerca de 1,5 metros de alto. Era la representación de una mujer. Nunca he visto algo parecido en mi vida. Parecía una persona estática, una mujer real. La piel se le veía de un color amarillento, tenía apariencia tan viva que parecía que sudaba, pues tenía una especie de humedad en su cuello, tal cual como la transpiración de una persona. Pero lo más raro era el cabello, que no solo parecía cabello natural, sino que se le veía adherido con total firmeza en su cabeza, como si de verdad hubiese nacido de allí. Además, era tan largo que le llegaba hasta las rodillas y le cubría gran parte del frente del cuerpo. Los brazos también tenían una apariencia peculiar. Estos los tenía cruzados sobre el pecho con las uñas enterradas en la piel y alrededor se le veían pequeñas marcas como heridas cicatrizadas. El rostro fue algo que también me llamó la atención. Lo tenía inclinado hacia arriba con los ojos bien abiertos, mirando hacia un cuadro que estaba en la pared en donde estaba la foto de la abuela de Uriel. No sé si era el miedo que yo tenía o los golpes de la señora Calipsa tratando de abrir la puerta y gritando enfurecida, pero en un momento me pareció sentir que la figura soltó un suspiro que retumbó en cada rincón de ese cuarto maloliente, que se veía iluminado en un aspecto pavoroso por las velas que estaban en el piso. Fue en ese momento cuando noté al lado de cada una de estas velas había varias cabezas de yeso que rodeaban la figura más grande. Había pensado en ese momento en volarme por la ventana, pero estaba justo detrás de la mujer y para abrirla tendría que irremediablemente tropezar al menos con su cabello, que cada vez que entraba una pequeña corriente de aire se extendía varios centímetros dándole un aura aún más infernal. Me aterraba el solo hecho de imaginar que esa cosa fuese en algún momento a bajar la cabeza y a seguirme con la mirada, así que me dije, mejor me le escapo a la abuela de Uriel, me dolerá menos un palazo que una brujería. Pero cuando quise dar la vuelta para abrir la puerta, ya la señora había mandado a volar el gancho de un golpe que le había dado al marco con la punta de un manduco. Yo quedé paralizado de la impresión. La señora Calipsa se paró enfrente, cerrándome el camino y mirándome con ojos endemoniados. Me dijo que yo se las iba a pagar. Yo, mientras tanto, solo extendía las manos como pidiéndole que se calmara, pero ella no parecía razonar o entender palabra alguna. Iba a molerme a golpes. Lo sentía en su respiración furiosa. En ese momento, ella levantó el brazo para darme una cachetada y yo, por esquivarla, di varios pasos atrás. Fue cuando sentí que algo se quebró en el suelo. Enseguida miré hacia abajo y me di cuenta que había pisado una de las cabezas de yeso. La vieja Calipsa, la cara se le puso enorme de la rabia. Yo no sabía ni para dónde correr porque la ventana estaba cerrada y ella estaba en la mitad de la puerta. Pero el impulso que necesitaba lo encontré cuando sentí una mano mojada que me agarró por la parte de atrás del cuello. Eso fue como un corrientazo que me subió desde la palma de los pies hasta la cabeza. Hoy es el día que no sé cómo lo hice, porque de un brinco caí en la sala y con las mismas corrí hacia el patio mientras la vieja Calipsa me gritaba cualquier cantidad de vulgaridades. Uriel, quien estaba atento desde la cocina, se fue detrás mío y terminamos los dos sentados en el río pasando el susto. Yo pensé que la cosa no pasaría a mayores, pues el incidente, lo único que me había quedado era un rasguño leve en el tobillo izquierdo que fue con el que pisé la cabeza de yeso. Pero con los días ese rasguño se convirtió en una úlcera y luego en un hueco que me hinchó toda la pierna. Una noche mi abuela me escuchó hablando dormido y se acercó para ver qué era, si es que estaba teniendo una pesadilla o delirando por alguna fiebre maligna, pues la voz se escuchaba desde la sala. Pero cuando se acercó, ella dice que vio que la sábana con la que yo me arropaba se movía como si hubiesen animales diminutos debajo de esta, que la levantó para sacudirla y al suelo cayeron montones de gusanos como si lanzaran puñados de arroz. Fueron 2 meses completos en los que todas las tardes gritaba de dolor mientras ella me limpiaba y curaba la herida, que se había extendido hasta más arriba de la rodilla como una quemadura de aceite que me estaba comiendo la piel. Uriel fue a visitarme varias veces, pero mi abuela le cerraba la puerta y le gritaba que no volviera por la casa. Yo quedé en los huesos, con una pierna más delgada que la otra. El pelo se me cayó todo, me daban mareos y fiebres constantes. Todo esto acompañado de delirios en los que me despertaba en la noche asustado porque sentía que una mano helada me acariciaba el cuello. Fue un tiempo largo en el que me recuperaba y recaía.
Cuando por fin salí de eso, que regresé al colegio, no encontré a Uriel por ninguna parte. Nadie lo había visto. Varias veces pasé por su casa para ver si estaba por ahí, pero solo veía desde la calle a la abuela en el patio sentada en el mecedor. Con las semanas, esa casa quedó sola y para esos días volvió también la violencia por la zona. Al pueblo llegaron las noticias de que habían cerrado Chalán, un pueblo del otro lado, y que habían amenazado a unos concejales. Todo el mundo estaba asustado, pensando en que no tardarían en llegar. Hasta que una mañana hubo un enfrentamiento cerca del pueblo y un grupo de esos tipos se metió en el colegio. A nosotros nos sacaron y la policía dio la orden de que nadie saliera de sus casas. Pasaron todo el día con el ejército patrullando, revisando casa por casa, y por ahí como a las 4 de la tarde se escucharon varios disparos desde la parte de atrás de la iglesia. La noticia que corrió por el pueblo es que habían capturado a 4 hombres. Esa noche mi abuela me dijo que me quedara en su cuarto por si alguna cosa estar los dos juntos orando, porque según rumores se iban a tomar el pueblo a las 10 en represalia por lo que había pasado. Pero se hicieron las 11 y lo único que se escuchó fue un disparo a lo lejos, pero más nada pasó. Entonces nos acostamos tranquilos. Por ahí como a las 3 de la mañana me levantaron unas ganas intensas de orinar. Fui al baño y después a buscar agua porque sentía la garganta seca. Fue estando en la cocina cuando escuché que alguien dijo en voz baja mi nombre. Me quedé quieto pensando que era el sueño o mi imaginación, pero el susurro se repitió. La voz venía desde la puerta del patio, hasta donde me acerqué y la escuché nuevamente. Soy Uriel, dijo al fin. A mí me dio una alegría inexplicable. Por fin, de nuevo, iba a ver a mi amigo. Me emocioné tanto que ni siquiera me pregunté qué hacía ahí a esa hora. Pero cuando le iba a abrir me dijo, no me abra, no me abra. Necesito que me haga un favor. ¿Pero qué le pasó? ¿Dónde estaba?, le preguntaba yo. Después le cuento, pero necesito que me haga un favor, me decía. Claro, dígame nada más, le dije. Vaya a la casa temprano. ¿Se acuerda del cuarto donde se metió aquella vez? Bueno, necesito que revise. Ahí hay un muñeco encima de una foto mía. Necesito que rompa ese muñeco y queme la foto. Ya yo no aguanto más, hermano. Yo en ese momento abrí la puerta para ver qué era lo que realmente pasaba, pero cuando salí al patio no había nadie, solo una brisa fría que me erizó la piel como en aquella vez que sentí la mano agarrarme por el cuello. A la mañana siguiente nos levantaron con la noticia de que los hombres capturados habían volado a eso de las 11 de la noche, que habían dado a uno de ellos de baja, uno que no siguió corriendo, sino que se arrodilló en la mitad de la calle pidiendo que le dispararan. Era Uriel. Lo reconocieron después de haberlo abatido. Uno de los policías me contaba que su cuerpo cambió de forma después del disparo, pues su apariencia y contextura hasta antes de eso era distinta. Se veía como un hombre mayor, no como un pelado de 17 años. Yo fui a la casa de él días después, todavía consternado y con cientos de preguntas en mi cabeza, y fue preciso como me lo había dicho él. En el cuarto ese, donde estaba el altar de la mujer, debajo, en una figura de yeso, estaba una foto de Uriel. Hice el favor tal cual me lo pidió. Días después, la misma gente del pueblo quemó esa casa y los que vivían por ahí cerca se mudaron al saberse lo que encontraron ahí. De la vieja Calipsa no se supo nunca qué pasó con ella. Se dice que ella fue la que obligó a Uriel a enlistarse en ese grupo, pues el papá los había amenazado con quitarles la casa si no le pagaban lo que valía. Uriel, a pesar de todo, sentía respeto por su abuela y hacía cualquier cosa por ayudarla. No dudo que haya aceptado meterse en ese cuento con tal de conseguir la plata que necesitaba. Lo que había en esa casa, me explicó alguien alguna vez, era un altar de encomiendas. Específicamente, lo de Uriel era una encomienda de posesión, quizá para sobrevivir lo más que pudiera en los enfrentamientos. El problema con este tipo de encomiendas es que la persona que la tiene está condenado a un martirio constante en su cabeza que lo hace ver y escuchar voces demoníacas todo el tiempo. Es una forma de sumisión en la que el espíritu impostor busca que el encomendado se rinda para que entregue lo más pronto su alma. Quizá cuando Uriel le dispararon, ya su alma había dejado su cuerpo y me buscó a mí para que le ayudara a soltar definitivamente esa atadura.